hablábamos esta mañana, hermano, y decíamos que la resurrección no es un evento cualquiera, es el gran evento para nosotros los cristianos. Es el evento que catapulta nuestra fe y que realmente nos deja ver que Cristo es Dios. Y que esas palabras, la tumba está vacía, son el recordatorio de que Él vive y que ahora vive en nuestros corazones. Ahora la pregunta es: ¿por qué creemos en Jesús? Yo decía el día viernes a los hermanos en 2 preguntas. Debemos creer en Jesús porque si no es en Jesús, entonces ¿en qué? ¿En qué podemos creer que tenga la validez que solamente la vida de Jesús, su muerte y su sepultura y su resurrección tiene? Y si no es Jesús, entonces ¿en quién? Porque Él llegó a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, usando los absolutos. ¿Sabe, hermano? Porque solo en Jesús encontramos respuesta al pecado del hombre. Otros simplemente apaciguan el pecado, otros simplemente dejan al azar el destino de las personas, pero solo en Cristo tenemos la respuesta al pecado que el hombre comete. Solamente en Cristo. Solamente Jesús le da el significado a nuestra muerte y a nuestra vida. Usted y yo estábamos sin sentido y sin rumbo sin Jesús. Cuando usted no conocía a Jesús, su vida era incierta. Su vida era de alguna otra manera sin sabor, sin sentido. Y la muerte es algo atemorizante. Pero en Cristo Jesús ahora nuestra vida tiene sentido. Y nuestra muerte tiene esperanza. Porque cuando morimos, hermano, no simplemente vamos a 3 metros allí en el suelo, sin esperanza. Ahora vamos al lugar que el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a ese lugar especial que el Señor nos dice, ¿verdad? Llamado el paraíso, la eternidad, donde vamos a estar con Él. Él tiene todas las respuestas a las grandes preguntas que nosotros tenemos. La incertidumbre de la vida, ¿verdad? De tantas cosas, del futuro que nos depara. Para jóvenes que están aquí, tantas preguntas: ¿con quién me casaré? ¿Qué haré? ¿Cuál será mi futuro? ¿Qué será de mi vida? Él tiene todas las respuestas para esas preguntas que nos hacemos. Y vaya que nos hacemos preguntas en medio de este mundo. ¿Qué pasará conmigo? Usted que está aquí, ¿qué pasará con mis hijos? Ya abuelo que usted está aquí, ¿qué pasará con mis nietos? ¿Qué pasará en mi vida? ¿Qué será el día de mañana? Bueno, en Cristo tenemos todas esas cosas. ¿Por qué debemos creer también en Jesús, hermano? Por la realidad que Él presenta. Yo decía esta mañana y comentando, hermano, no es un cuento de hadas. No es la historia de Blancanieves. No es cualquier libro de un cuento, es algo real. Y al finalizar, el hermano decía allí, dentro de los relatos, se presentó con pruebas indubitables a más de 500. A sus discípulos asombrados allí, se presentó y ellos salieron, hermano. Estaba allá y qué bonito escuchar a ese grupo de los hermanos, ¿verdad? Imitando, tratando de amplificar lo que en ese momento, hermano. Pero yo le aseguro que si usted pensó: wow, estos hermanos están ahí gritando y diciendo, yo creo que estos discípulos en la vida real lo hicieron con mucha más vehemencia. Al ver al Señor Jesús allí, hermano, no era cualquiera. Lo vieron, muchos de ellos pudieron hacer parte de los que lo llevaron allí, ¿verdad? Al sepulcro. Y fueron los que fueron parte allí. De hecho, hermano, ni siquiera podemos señalar a estas 2 mujeres. A María y a María Magdalena, hermano, iban allí con sus especies a hacer lo que ellas pensaban, que estaba ahí el sepulcro. Y vamos a Lucas capítulo número 24. Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo número 1. Acompáñeme ahí con su vista. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Sabe, hermano? A pesar de hay varias cosas. Pudiéramos leer por la preocupación que ellas tenían de ungir el cuerpo del Señor para que no tuviera descomposición. Otros aluden que de repente muy de mañana, para que no se viera a dónde iba ella y qué iban a hacer. Y la tercera hipótesis que se puede tener acerca de eso es que ellas estaban esperanzadas
de poder ir a esa tumba y encontrar buenas noticias. Son hipótesis que se pueden tener. ¿Cuál será la tuya? Dice, muy de mañana vinieron al sepulcro y trajeron las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por este día y conmemorar un acto tan especial como es la resurrección. Gracias, Dios, por morir por nosotros. Gracias, Señor, también por dar tu vida en propiciación por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y ahora, Señor, saber que esa tumba está vacía. Pero no solamente eso, Señor, sino que tú vives. Gracias, Dios, te damos. Bendícenos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a tener la completa atención de tu palabra. Sabes, Señor, como he orado y clamado a ti para que este mensaje pueda ser de ánimo a este pueblo, pueda ser de fortaleza espiritual a cada uno de ellos, que podamos entender, Señor, lo que este acto representa en nuestra vida. Bendícenos, por favor. Te pido, Dios, que quites cualquier pensamiento humano que quiera intervenir en esta mañana, y que seas tú hablando a través de tu bendita y santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero traer este mensaje titulado Está vivo. Está vivo. Y saben, hermano, esas mujeres muy de mañana fueron a ese lugar y vieron el amanecer, pero con una característica diferente: el amanecer de la esperanza. Cuando ellas llegan, el relato dice que hallaron removida la piedra, ¿verdad? Y que estaba allí, la piedra había sido removida. En el capítulo 28 de Mateo se dice que hubo como un terremoto cuando el ángel movió la piedra. Y qué bendición estos eventos y la manera como se describe. Removida la piedra, entraron y no hallaron a Jesús. Entonces ellas quedaron perplejas. Pero quiero ver varias cosas. Primero, la tumba estaba vacía. ¿Sabe, hermano? Hay varias cosas que estas mujeres hicieron y quiero que usted vaya allí. Primero, prepararon unas especies aromáticas. Compraron. Con anticipación ellas dijeron: vamos allí, vamos a hacer algo especial, vamos a ungir a nuestro Señor, vamos muy de mañana, tenemos la diligencia, tenemos la esperanza, vamos allí, queremos hacer algo. Y sabe, hermano, eso muchas veces pasa como cuando a ti llega y te quieren dar algo y te dan un regalo en una caja grande. Una vez hicimos algo así a un amigo. Hicimos una caja muy grande, la forramos, y después de esa caja la abrió y venía otra caja, y después abrió esa caja y era otra caja más, y queríamos jugar con él, y él ya la tercera caja que abrió dijo: ah, no. Pero en verdad había algo, pero era muy pequeño, era algo simplemente simbólico. ¿Qué pasaría si usted el día de su cumpleaños a una persona especial le da ese regalo, y cuando usted lo abre, es un regalo grande, es una caja grande, está puesta, tiene un lazo, invirtieron en la decoración, en todo lo que se lleva, y cuando usted lo abre, la caja está vacía? ¿Qué pensará usted? Me está tomando el pelo, está jugando conmigo. Bueno, eso fue lo que muchas veces, o eso puede ser lo que estas mujeres fueron. Esperaban encontrar un cuerpo para ungirlo y mostrarle su última, pudiéramos decir, expresión de amor. Pero cuando llegan, la tumba está vacía. Hay una ausencia. Y la tumba vacía, hermano, generó incertidumbre. Generó muchas cosas. Pero sabe, hermano, en medio de esa tumba vacía había una esperanza. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, en nuestra vida, haciendo una aplicación, nos enfrentamos con esa tumba vacía? Sueños rotos, relaciones perdidas, expectativas no cumplidas, cosas que nosotros esperábamos. En esta vida yo quería hacer eso, no se me dio, yo quería estudiar esto, yo quería casarme, tener tantos hijos, hacer esta situación. A lo mejor he tenido otros fracasos matrimoniales. O sea, tantas cosas pueden haber pasado
y esos son sueños rotos, esos son tumbas vacías, en las cuales no encuentro esperanza, en las cuales encuentro, ¿verdad?, desánimo, desaliento. Estas mujeres estaban turbadas, dice la Biblia en el versículo número 3, no hallaron el cuerpo, y aconteció que estando ellas, ¿cómo? Versículo número 4, perplejas. La palabra ahí quiere decir atónitas, con tantas preguntas, incertidumbres. No sabían qué hacer. ¿Y ahora qué? Todo este esfuerzo que he hecho, todas estas especies aromáticas que compramos, que cuando la Biblia hace referencia acerca de esto, tenían un costo muy alto, como el perfume de nardo que se había derramado. Ellas hicieron una inversión, ellas quisieron hacer algo para que pudieran demostrar al Señor: Señor, te amamos. Pero el Señor dijo: no, la tumba está vacía. Hubo dolor, hubo tantas cosas. La primera reacción de estas mujeres, yo les aseguro que fue incredulidad. La pregunta sería: ¿se lo robaron? Como se había comentado, ¿quién se lo habrá llevado? ¿Qué habrá pasado ahí? Porque la Biblia no relata, Lucas sobre todo no relata, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan relatan acerca de los guardias. Pero Mateo sí relata acerca de los guardias. Y dice que ellos no estaban. Posiblemente, ¿verdad?, por la orden que se le había dado, se le había comisionado a que resguardaran la piedra, a que el cuerpo se mantuviera allí, y en medio del terremoto y el ángel haber abierto, estas personas, me imagino, cayeron allí. Cuando vieron la tumba está vacía, nuestra vida va a ser expuesta, y se fueron. Ahora ni siquiera están los guardias, y estas mujeres piensan ahora: no están los guardias, la piedra está removida, no está el cuerpo. Hay tantas preguntas, hermano, y usted y yo nos hemos hecho preguntas muchas veces. ¿Será el Señor real? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que mi creencia y mi fe está depositada en el lugar certero, correcto? Tenemos muchas veces, hermano, en medio de esas tumbas vacías, tantos problemas, tanta, ¿verdad?, dolor, confusión. Pero quiero decirte algo en esta mañana, hermano: la tumba vacía no era el final, la tumba vacía era el comienzo. Por eso, entender en esta mañana que Él está vivo. Está vivo. Y vive más que nunca, hermano, porque somos la prueba fehaciente de que Él vive. Porque cambia vida, transforma corazones, porque todavía sigue obrando. Y sabe, hermano, para muchos de nosotros podemos hoy decir, en medio de nuestros sueños rotos, de las relaciones perdidas, de tantas expectativas que no son cumplidas, que en Cristo podemos confiar. Él dijo en su momento: la tumba, ¿verdad?, va a estar vacía, no va a estar, y fue el comienzo, y un comienzo completamente nuevo e inesperado. Esas mujeres nunca pensaron lo que allí iba a pasar. ¿Sabe, hermano? Dios a menudo trabaja de manera que no podemos nosotros anticiparnos. Nosotros, cuando llegamos con nuestra lógica, ¿verdad?, con nuestra supuesta inteligencia a hacer algo, Él ha hecho otra cosa completamente diferente, pero mucho mejor de la que nosotros pensamos. El cuerpo se está contaminado, cualquier cosa, vamos a hacer nuestro esfuerzo y ya está. No, hermano, y cuando esas mujeres llegan, la tumba estaba vacía. Y mira el anuncio que le da el ángel. Versículo número 4. He aquí, parados junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles allí, dos varones. Lucas menciona estos dos hombres y le dice que la piedra estaba removida, que la tumba estaba vacía. Y mira lo que dice el versículo 5: y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién, hermano? Cristo está vivo. Amén. Qué bendición. Cuando usted ve una lápida de alguien, usted ve tal persona, el día que nació y el día que murió. Usted llega y ve a cualquier, ¿verdad?, prócer, ilustre, santo, nació en esta fecha, murió en esta fecha. Pero usted puede decir: Cristo nació en este, pero todavía sigue vivo. Amén. Qué bueno es su vida. Mira el versículo número 6, vaya allí rápidamente, versículo número 6. Dice entonces en el relato de Lucas, capítulo número 24. ¿Está allí? Ya va que el viento me movió un poco. Mira lo que dice el versículo número 6.
Dice de la siguiente manera, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Qué palabras esperanzadoras, qué palabras o qué mejores palabras ellas pudieron ver. Yo me imagino la cara de asombro de ellas, porque en medio de todo esto, hermano, siempre se genera mucha incredulidad. ¿Quién? Nosotras. Pero ¿cómo nosotras? Ya vaya, ¿cómo vamos a llegar y verlo? Yo creo que mejor hubiera sido otro, los discípulos, los seguidores, no por ustedes a los cuales se les presentó. ¿Sabe, hermano? Y así ha llegado la salvación a nuestra vida cuando menos la esperamos. Y usted muchas veces, usted y yo pensamos, ya va, soy el menos ideal o idóneo para recibir eso, pero gloria a Dios que a Él le plació, a ti y a mí salvarnos. Y recordar acerca de eso, hermano, que no somos nosotros, que todo es de Él. Hermano Luis leía allí y decía, para que recordemos que todo es Él. Su gracia, su justificación, su amor, todo fue obra de Él. Ahora tenemos que vivir una vida mucho más agradecida, porque tú y yo no tenemos ni la menor, o no tuvimos ni la menor parte en la acción de la salvación, y menos en la parte de la elección, porque no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esa elección, hermano, no es por las condiciones que nosotros teníamos, sino era por tener un Dios amoroso, por tener un Dios bueno, maravilloso, que su infinita misericordia nos arropó y nos recogió, hermano, de ese mercado de esclavos donde tú y yo estábamos, pensando que éramos libres y éramos más esclavos que nunca. Mira lo que la Biblia dice también, ese versículo número 6. Dice entonces, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Acordaos. ¿Acordaos de qué, hermano? De lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Qué bueno fue el Señor, hermano, que hace este recordatorio. El silencio de la tumba gritaba más fuerte que cualquier palabra: la muerte no es el final. La muerte no fue el final, la muerte fue el principio. Y qué bueno por eso. Lo primero entonces que vemos, hermano, es que la tumba está vacía. Lo segundo, vamos al versículo número 13. Y vamos a ver ahora el acto donde están camino a Emaús. Y mira lo que dice en el versículo número 13. ¿Está allí conmigo? Leímos ahorita y vimos esta historia allí, ¿verdad? De camino a Emaús. En el versículo número 13 nos dice que dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Sabe, hermano? Era el centro. Jerusalén era el centro, era la capital en el momento de lo religioso y de todo lo que allí pasaba. Pero estos dos hombres quisieron irse al noreste. De hecho, Emaús, ¿verdad?, no se definía todavía como una aldea, era simplemente como un pequeño apodo que se le tenía a un lugar. Ellos querían irse, hermano, lo más lejano posible, aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén, lo más escondido posible, y lleno de incertidumbre, lleno de preguntas, lleno de desaliento, lleno de tristeza, lleno de tantas cosas como tú y yo estábamos. Y en ese momento llegó el Señor. Llegó el Señor a nuestra vida, hermano, en el momento más inesperado, en el momento donde ya no había esperanza, en el momento donde que ellos también sabían en quién tenían la esperanza, pero no la habían puesto en Él, porque se fueron desalentados. Dice la Biblia en ese versículo 14, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo segundo, hermano, el camino a Emaús era un lugar de la desesperanza a conocer al Señor. Ellos iban desesperanzados, alejándose de Jerusalén. Ya no queremos nada que ver con eso. Ya hemos hablado mucho acerca de eso. Algunos han escuchado. Ellos sabían aún del acto de la resurrección, pero eran muy incrédulos. Y vamos a ver un poco acerca de eso. Cómo ellos entonces reconocen acerca de esta acción, pero no tienen credulidad en ella. Mira el versículo número 16.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué os estáis, qué, hermano? Tristes. La tristeza le había embargado. Pensaron, ya el sepulcro es el punto final de la historia de Cristo Jesús. Ya. Pero sabe, hermano, reconocer que Él está vivo es lo que nosotros hoy nos da esa esperanza. Si hubiera estado la tumba allí todavía con ese cuerpo, si nada hubiera pasado, hermano, nosotros no tuviéramos la esperanza, ni la fe, ni tuviéramos la razón por la cual congregarnos en este lugar. Si esa tumba todavía hubiera estado el cuerpo de Jesús, hermano, ¿para qué entonces reunirnos? ¿Para qué creer en algo? Pero fue la resurrección, hermano, la que nos da esperanza, la que hoy nos motiva a poder venir a este lugar y decir: estás vivo, Señor, y vives en mi vida, en mi corazón. Y entonces llegó esa desesperanza a los oídos de Jesús, y mira lo que pasó. Versículo número 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, vaya nombre, ¿verdad? Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Bueno, lo primero que tenemos que ver, ellos estaban llenos de información. Ellos sabían lo que había pasado, pero la información no le dio la fe ni la esperanza. Fue la fe, es creer. ¿Sabes, hermano? Tú puedes venir a este lugar y llenarte de información y no faltar a ningún servicio en el año y decir: pastor, ya tengo un año, no faltan los miércoles, domingo de la mañana, domingo de la noche, y puede estar cargado de información y estar desesperanzado y triste como Cleofas estaba. Pero solamente la fe en el Señor, la confianza en Él y la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué. Porque Él dice: mira, todo el mundo sabe. ¿Cómo tú eres forastero y no sabes hacer? O sea, el asombro es: todo el mundo lo supo. Yo lo sé, pero no lo creo, digo Cleofas. Es más, nosotros sabemos que uno de ellos fue hasta el sitio a ver, y como no encontró a Jesús, tampoco nosotros creemos. Pero, hermano, qué bendición que podemos estar aquí. Y no es necesariamente correcto que podamos ver a Jesús, pero creemos que Él existe y que Él está vivo. Piensa, hermano, mira, ellos tienen un viaje muy largo, están cansados, hay una gran pérdida. Vieron entonces, nuestro gran maestro está sepultado. Van los dos discípulos sumidos en esa tristeza, sin esperanza. Pareciera que la esperanza había sido enterrada en ese mismo lugar. Y ahora llega el Señor, hermano. Te pregunto, hermano, coloqué varias preguntas aquí. ¿Cuántas veces caminamos por la vida sintiéndonos desanimados? Dice la Biblia, hermano, que a pesar de que el Señor le había cegado los ojos, ellos no pudieron reconocer nada. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros podemos estar enfocados en nuestras propias pérdidas y decepciones y no vemos al Señor obrar en nuestra vida? ¿Cuántas veces podemos estar allí, hermano? Jesús se acerca a nosotros en medio de nuestra duda y dolor y muchas veces no le reconocemos. Mira el versículo número 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, mira cómo están, mira esa palabra, si quieres subrayala, hermano. Pero nosotros esperábamos. Hermano, hoy hay un enfoque tan incorrecto. Hoy las iglesias se llenan porque quieren recibir un milagro. Hoy las iglesias se llenan porque quieren prosperidad en su vida. Hoy las iglesias se llenan por ser un club de diversión. Hoy las iglesias se llenan por cosas completamente contrarias. Pero el enfoque verdadero, hermano, es que debe ser Él y por Él que nosotros nos congregamos y nos reunimos. Él le dijo allí: mira, ¿sabes qué? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cosa incorrecta. Hermano, cuando ellos pensaron que el Señor iba a libertarle físicamente de la esclavitud que tenían de Roma,
Él los libertó de algo mucho más fuerte, hermano, y es la esclavitud del pecado. Los imperios pasan y mueren y se acaban y otro viene. Pero hermano, el imperio de la esclavitud en el cual nosotros estamos sumidos, nadie nos hubiera podido dar la libertad, solamente en Cristo Jesús. Usted y yo no podíamos hacer nada para ser libertados de eso. Pero gloria sea al Señor, que vino Cristo a nuestra vida y nos dio la libertad verdadera y única de la esclavitud del pecado. ¿Por qué seguir viviendo en el pecado? Estamos llamados, hermanos, a ser libertados por su resurrección del pecado. Usted y yo debemos vivir como si estuviéramos libres del pecado, pero a veces voluntariamente vamos y nos entregamos a la esclavitud del pecado nuevamente cuando ya hemos sido libertados. Él dijo, estamos esperanzados en que nos libertaran o a redimir a Israel. Cosa correcta, incorrecta, hermano. Él le vino a libertar de la esclavitud del pecado. Mira lo que dice allí, versículo número 21. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Saben, hermano? Cuando ellos usaron estas palabras, es ya el tercer día, podrían sugerir algo de esperanza. Ellos habían escuchado rumores, pero su fe realmente no fue probada. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos tan impacientes. Nosotros, hermanos, a veces queremos que Dios se doblegue frente a nuestras peticiones. Queremos, hermano, que el Señor se subyugue a nosotros. Señor, yo tengo esto, dámelo ya. Tenemos que esperar en Él, porque Él es Dios y yo soy su creación. A veces doblegado, Señor, respóndeme ya. Señor, todavía. Había una esperanza, había un día. Y mira lo que ellos hicieron. Estaban desolados, desesperanzados, y ya es el tercer día. Jesús se acerca en medio de ellos, de su dolor. Y mira lo que le dice en el versículo número 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos no creyeron en esa información. Venían desesperanzados, tristes, angustiados, agobiados. Y mira el Señor, hermano. Si usted y yo hubiéramos estado allí con estos dos seguidores, y usted hubiera sido el Señor Jesucristo, y escucha la manera como ellos allí se refirieron, ¿qué hubiera hecho usted? Yo hubiera hecho 1, 2 pasitos, desciende fuego. Consúmelo por su incredulidad. ¿Sí o no? Yo sé que usted hubiera hecho eso. No se crea tan santo porque vino al servicio hoy domingo de resurrección. Usted hubiera hecho cualquier otra cosa. Pero en medio de la incredulidad, no solamente eso, hermano. Estos hombres relataron acción tras acción que más le perjudicaba. Bueno, él fue crucificado y no era el plan perfecto que Dios tenía. No le había dicho Dios que iba a ser crucificado. No le dijo el Señor que al tercer día resucitaría. Las mujeres fueron a presentarse, no lo encontraron y estuvieron diciendo, hubo una visión de ángeles, Cristo está vivo, no está muerto, y sin embargo ellos no creyeron. Vamos a alejarnos más del problema, y qué bueno es el Señor. En el versículo número 25 le dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en dónde, hermano? Y mira el Señor con amor y con paciencia. Empezó a hablar allí y el encuentro con Jesús resucitado le transformó. Empezaron a hablar con ellos, hermano. La resurrección de Jesús no solo fue un evento histórico, sino fue una realidad presente que le transformó su vida. Y mira, hermano, versículo número 30, vaya allí, versículo número 30. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dijo, y les dio, perdón. Entonces
le fueron abiertos ¿qué? En un acto, hermano, tan particular y tan sencillo. No hubo bombos, no hubo platillos, no hubo redoblantes, no hubo un show, no hubo unas luces, no hubo una presentación fantasmal, no hubo una cosa allí tan, no, solamente al partir el pan. En la cotidianidad de algo tan sencillo el Señor se les mostró. Y así es el Señor Jesús, hermano. No llegó y se desapareció y luego con luces y todo el espectáculo, aquí estoy yo soy, no, hermano. Tan sencillo como al partir el pan, como en algo tan cotidiano. Ahora, le pregunto, hermano, vaya al versículo número 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya inclinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Es un acto tan sencillo, es un acto tan especial. El encuentro con el Señor Jesucristo le ayudó a tener entonces esa esperanza. Quiero mostrarte allí por último, hermano, el testimonio transformador de nuestro Señor. Nos genera ahora de la desesperanza, de la duda, a la proclamación. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde, hermano? ¿Por qué ese acto tan sencillo? ¿Por qué ese acto tan hermoso? Así como fue dada nuestra salvación, hermano, ¿qué tuvimos que hacer tú y yo para recibir la salvación? Arrepentirnos de nuestros pecados, orar. La salvación no viene a través de una experiencia allí que tiene. Dios me llevó a una montaña. No, hermano, en la sencillez de tu oración Dios puede hacer algo tan especial. Porque así es el Señor, hermano. Se dice una vez del testimonio del pastor Kevin Wayne. El pastor Kevin Wayne había estado siendo bandolero, había estado consumiendo droga. Un día una vida sin sentido y sin sabores. Agarró una escopeta y se la puso en su boca. Ese día que se iba a quitar la vida, a pocos metros había una Biblia que al parecer era de su abuelo. Y él en ese momento dijo: ya voy a acabar con mi vida a menos que. Y todo el foco de su vista fue impregnado en esa mesa. Cuando fue a hacerlo, no tuvo el valor en el momento y llegó la Biblia. Él dice que solo leyendo algunos versículos de la palabra, sin nunca haber abierto la Biblia, pudo conocer la necesidad de ser salvo. Llegó un pastor allá en Perú, donde él estaba, porque él era de esos aventureros en moto, y empezó a comentarle lo que había hecho y le dice acerca de la salvación. El pastor que vino en ese momento le dice lo que él había dicho. El pastor le dice: sencillamente tú clamaste a Dios por tu salvación, eres salvo. No fue algo así místico, mágico. Fue la sencillez de una oración que ni siquiera tenía un conocimiento. Él dice: yo solamente le dije: Señor, soy un vil pecador que merezco morir. Te necesito, salva. Y esas fueron las palabras que el pastor Wayne dio. Y él dice hoy, después de más de 50 años, creo 40 años, no sé, que puede tener plena certeza de la salvación que Dios le ha dado. Porque es un acto sencillo, hermano. Pero ahora de ese testimonio transformador, mira lo que pasa en el versículo número 33. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ahora entonces, de ese encuentro con Dios, de ese encuentro con su Salvador, con Jesucristo, les llevó de la duda, del camino de alejarse, ahora volver a Jerusalén, el centro allí, religioso, el lugar. Y usted se imagina a alguien que ha presenciado un milagro increíble. Esa persona entonces ahora su primera reacción va a ser compartirlo con todo. Ellos pudieron ver al Señor, el encuentro con el Señor resucitado les transformó.
a usted y a mí, el encuentro con ese Cristo resucitado nos debe transformar. Ya no debemos ser lo mismo. Ya no debe haber entonces esa incertidumbre, esa tristeza. Ya debe haber una esperanza en Cristo Jesús porque Él vive. Y vive en nuestro corazón y decir, Señor, ya no voy a vivir para mí, ahora vivo para ti. Ellos quisieron volver a su aldea, volver a su casa, pero una vez abiertos sus ojos, dijeron, no, tenemos que volver a lo nuestro. Tenemos que volver a lo que fuimos mandados. Y Mateo 28 lo dice, sus últimas palabras es, por tanto, ir y hacer discípulos. Y dice entonces que esta gente fue. Mira lo que pasó. Fue algo presente en sus vidas. Saber que Cristo les perdonó, que tuvo el poder para perdonarlos y para amarle incondicionalmente, ahora les permite enfrentar un futuro con esperanza, sabiendo que la muerte ha sido vencida. Sabiendo que entonces, hermanos, nosotros simplemente pasaremos de este estado en este lugar a la gloria eterna. De que ya ahora no estamos desesperanzados, de que tenemos una esperanza en Cristo. De que ahora si el día de mañana alguno de nosotros parte, hermano, nos va a doler. Lloraremos, pero sabremos que ese hermano va a tener la certeza de estar con su Señor. Y decir simplemente, Él es la resurrección y la vida. Y le dará vida a aquel que ha partido de este mundo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, hermano, quiero que te respondas a algunas cosas. En medio de la realidad de la resurrección el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a la realidad de la resurrección? Si Cristo resucitó, ¿cómo tú y yo estamos viviendo después de ese hecho tan trascendental? ¿Saben qué, hermano? Otros necesitan escuchar. Tu vida debe ser esa carta que manifieste a otros que Cristo vive, que ya no está en esa tumba, que está vivo más que nunca y buscando a otros también. ¿Sabes? Está permitiendo que la esperanza de esa tumba vacía ilumine ahora tu desesperanza, que ilumine ahora tus tristezas. ¿Sabes, hermano? Yo no sé cuál sea el problema que tengas. Posiblemente tienes problemas económicos, problemas almáticos, problemas existenciales, problemas de cualquier índole. Pero esa tumba vacía es el mayor remedio que tú y yo tenemos para esa vicisitud. Pastor, yo tengo tantos problemas. Jóvenes que están aquí, a lo mejor tantos problemas, desamores, desalientos, frustraciones. Esa tumba vacía es la esperanza en la cual tú debes fijar. La tumba está vacía, Él está vivo. Eso es lo que nosotros ahora debemos mirar. La pregunta es, ¿estás reconociendo que Jesús está caminando a tu lado? Qué interesante que estas personas están hablando allí con este supuesto forastero y no reconocieron, hermano, nada. Empezaron a contarle, y no solamente eso, sino que ahora Jesús empieza a hablarle desde Moisés, siguiendo por todas las escrituras, le declaraba todo, y ellos ni con eso pudieron saber que Cristo estaba caminando a su lado. ¿Sabe, hermano? Nunca estaremos solos. Cristo siempre está a nuestro lado. Él está allí, hermano. No tenemos que ver actos sorprendentes para saber que Dios está con nosotros. A veces pensamos, ¡ay, un milagro! El Señor llevó mi nevera, mi despensa, me llenó la cuenta de banco, ahora sí creo en el Señor. No, hermano, Él puede estar a tu lado calladito y seguir estando contigo. No tienes que hacer algo espectacular, único y sin igual. Vemos hoy iglesias, ¿verdad?, hablando acerca de estas cosas, de lo sobrenatural. Yo creo en un Dios sobrenatural, hermano, pero que muchas veces también callados siguen trabajando. Que cuando aún no está haciendo allí, ¿verdad?, mayor cosa, todavía está presente en nuestra vida. ¿Estaremos reconociendo que Jesús está caminando a nuestro lado? ¿Sabe, hermano? Emaús representa muchas veces, hermano, esa desesperanza. Emaús representa muchas veces, hermano, ese desaliento que podemos tener. Cuando vamos a Emaús, a alejarnos de lo que Dios ha establecido, muchas veces queremos allá, no quiero que nadie me hable, no quiero hablar con nadie. Nos metemos, ¿verdad?, en nuestros propios problemas, en nuestros encierros, en nuestra incredulidad, y el Señor llega y nos vuelve a libertar de ese lugar. ¿Cuántas veces, hermano, en este año hemos querido ir camino a Emaús? Y el Señor ha tenido que sacarnos y llevarnos de ese Emaús a decir, ven acá otra vez. ¿Sí o no, hermano? Y qué bueno es el Señor, porque con la simpleza de Él
lo hace todo. Partiendo el pan, hermano. No hizo cualquier acto. A mí me llama la atención, hermano, que ni siquiera caminando con ellos. No fue que le dijo como a Tomás, meto aquí mi dedo en tu llaga. No, hermano, simplemente abrió el pan, partió el pan y ellos pudieron haber subido. ¿Estás listo, hermano, para hacer ese elemento transformador ahora? De que recibiste, ¿verdad?, esa experiencia del poder de la resurrección para que otros también puedan escuchar. Mira lo que dice el versículo número 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y ahora mira lo que decían. ¿Qué decían ellos? Ha resucitado el Señor. ¿Pero cómo, hermano? No es que no había resucitado, sí había resucitado, pero ellos no tenían la credulidad en que había resucitado. Usted y yo le damos veracidad al mensaje cuando realmente nos apropiamos del mensaje. Ellos sabían, hermano, la palabra de Dios está allí, hermano, más viva que nunca. Aprópiese de ella para que usted pueda ahora creer realmente en ella. Estamos muchas veces tomando la Biblia como un lugar de referencia, un libro de referencia, un libro donde simplemente me llena información. No, es la palabra de Dios que transforma y cambia vidas y que tiene un mensaje esperanzador. Y entonces yo dije, no, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido. ¿Cuándo, hermano? Con la sencillez, hermano. Con la sencillez. Vuelvo a recordar, hermano, en el momento donde Cristo les salvó. Vuelvo a recordar eso. Esa salvación tan sencilla, pero a la vez tan compleja, nos da vida. Le decía a los hermanos el día viernes, una razón es por la cual nosotros creemos en Jesús, porque Él es real. La historia lo relata, hermano. No es un cuento de hadas. La pregunta, ¿cuán real es para ti? ¿Sabe por qué también creemos en el Señor, hermano? Porque hay razones bíblicas. Y mire, hermano, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, su vida, su muerte y su resurrección, muchas profecías fueron cumplidas. Muchas, hermano. Otro elemento que podemos ver, hermano, es la maravillosa unidad de la Biblia. ¿Sabe? Las personas quieren desprestigiar la Biblia. Es un cuento de hadas. Usted va a Oriente y hoy se desestima la Biblia porque dicen, la Biblia, eso es un libro de cuentos. No creemos en eso. Eso simplemente fue escrito por hombres. Y lo que es escrito por hombres no tiene la validez. Hermano, yo quiero decirte, la maravillosa unidad de la Biblia, que 40 autores en 1500 años escribieron 66 libros. Y todo tiene una relación. Porque hay un solo autor. Amén. Él es el autor. La longevidad de la Biblia, hermano, ningún otro libro ha permanecido tanto. Bueno, la Biblia y la culpa es de la vaca. Que la leí en tercero, en quinto, ya no sé cuántas veces me mandaron a leer esa vaca. Pero la Biblia, hermano, es longeva. Y ahora no solamente eso, quiero decirte algo. El poder de la Biblia. Vaya que la Biblia tiene poder. Vaya que la Biblia, hermano, tiene poder y transforma, cambia vidas. Y este mundo, esta sociedad ha entendido que, claro que sí, las sociedades lo han hecho, hermano. Muchos constituciones, ¿verdad?, de diferentes países tomaron la Biblia como su referente y como su base. Los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, tomaron dentro de su constitución a la Biblia como su base principal, porque tiene poder. No es una letra muerta, es un libro vivo. ¿Por qué más debemos creer, hermano, en esas razones bíblicas? Porque el tema central de la Biblia es Jesús. No hay otra cosa, hermano. Todo apunta a Cristo. No hay otra cosa que disvaría, hermano, no hay otra cosa que se desvía. Es Cristo el tema central de la Biblia.
Lo que vimos en el Antiguo Testamento es hombre y figura de lo que había de venir. Los relatos en el Nuevo Testamento es Él. Eso es algo tremendo, hermano. Le compartí a los hermanos. ¿Por qué más creer en Jesús? ¿Sabe qué, hermano? Por las razones espirituales. Por las razones espirituales. La Biblia dice, hermano, que Él es espíritu. Y como Él es espíritu, el espíritu da vida. Me está viendo con cara que no es así. Vamos a 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6. Léalo allí. Vamos a leerlo hasta el 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El Espíritu es el que da vida, hermano. En Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice que ese Espíritu nos da vida. Y ¿por qué creer en Jesús? Porque Él es Espíritu y Él es el que nos da la vida. Nos da esa vida, hermano. Esa vida eterna. Amén. ¿Sabe? Por último, ¿por qué creer en el Señor? Y quería relatarle esto porque me llamó mucho la atención y es mucho en cuanto al tema. Por razones personales. ¿Por qué debo creer en el Señor? Por razones personales. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted ha experimentado a Cristo en su vida? ¿Usted ha visto a Cristo obrar en su ser? Por esa razón debe creer en Cristo. Yo he visto a Cristo en mi vida, hermano. El hermano Juan decía esta mañana un testimonio, cuando dijimos acerca de un testimonio para dar o palabras o versículos. Y el hermano dijo, ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios porque sin Cristo yo no sé dónde estaría hoy. Hermano, sin Cristo usted no sabría dónde estaría hoy. Gracias, hermano. ¿Dónde estaría usted? ¿Qué sería de su vida? ¿A dónde iría usted si muere? Por razones personales yo creo en Cristo, hermano. Yo creo en Cristo por eso, hermano, porque Él es real en mi vida. Yo tengo la esperanza cuando leo su palabra y cuando digo gracias, Señor, porque eres tan real en mi vida. Eres tan real como algo que puedo palpar. Eres tan real como algo que puedo ver y comprobar. Jesús es real en mi vida. Por esas razones yo creo en el Señor. Yo no creo porque alguien me indujo a una religión. Yo no creo por tradición. Yo no creo, hermano, porque soy un religioso. Yo creo en el Señor porque yo he visto que Cristo está vivo. Porque está vivo me ha dado esa esperanza. Yo sé, como dice el Señor, yo sé que mi Redentor vive. ¿Está vivo para ti, hermano? Esperamos en el nombre del Señor que así sea. Vamos a orar, Padre.